Yo soy de la provincia de Veragua. En 1979, hace aproximadamente 44 años, 45 años, conocí al doctor Richard Cook en un proyecto en la que yo fui a hacer un trabajo de construcción o la reconstrucción del Arco Chato en San Felipe, convento de Santo Domingo. Y él trabajaba ya en el levantamiento de un piso de canto rodado. El maestro de obra me dice que apoyara le decían el gringo. Y bueno, yo digo, está bien. Empecé a trabajar con él casi un año y algo. En ese momento él termina el proyecto de él y me dice, Yeyo, yo me voy a Inglaterra, su país de origen, y cuando yo regreso, si tú estás aquí, quiero que me apoyes en un proyecto en provincias centrales. Bueno, un día me dice, ya inicia el proyecto. Yo había conseguido otro trabajito así eventual y bueno, solté eso y arrancamos para Aguadulce, que era la sede. El proyecto se llamaba Proyecto Santa María, que era un estudio de la cuenca sobre el río Santa María, en provincias centrales. El doctor Cook era muy agradable, muy sociable, muy chévere. Él era una persona muy cooperadora. Si tú no podías hacer eso, él te ayudaba. Inclusive, yo venía con un segundo año de secundaria y él me dijo, ¿tú quieres ir a la escuela en la nocturna? Digo, claro. Terminé el tercer año, que inclusive él fue mi acudiente para esa graduación. Me puse mi camisa todo pretty, camisa blanca, pantalón azul, zapato negro. Fui a tomar el diploma y él fue conmigo a la graduación y me hicieron una fiesta. Que él era mi familia. Y bueno, tantas cosas. Y yo le agradezco a Dios, le agradezco al doctor Cook, donde esté, por esa gran oportunidad. Otro momento que recuerdo del doctor Cook fue que en ese proyecto estábamos en un área de Parita, Sarigua, y cuando veníamos ya de terminar la jornada de trabajo, bueno, se tomaron una cervecita con el doctor Anthony Ranier. Cuando veníamos pasando a Divisa, nos intersecta un motorizado y jocosamente dice el doctor Cook, ya con un par de cervecitas, le dice en voz alta, pendejo, este cree que nos va a alcanzar, y acelera su carrito, un Datsun, recuerdo, sin mentirle que desde Divisa el motorizado no nos alcanzó. Cuando veníamos llegando a Cerro Morado, que es intersección ahí en Aguadulce con la Interamericana, él respira hondo y mira al doctor Ranier y hace un gesto como de las que nos salvamos y sueltan una carcajada y ya nosotros nos relajamos, pero cuando vamos cruzando a esa intersección, la sorpresa, nos tenían dos carros de la policía y nos intersectaron ahí. Nos condujeron al cuartel de Aguadulce y liberaron al doctor Cook como 2 horas después, pero ahí tuvo que estar preso. El doctor Cook nos contaba, después de ese momento, nos contó una historia antes. Dice, yo no sé, que la policía me persigue, porque él recién vino a Panamá en el 68, 69 por allí. Venía todo melenudo y a él lo detuvieron por eso y lo raparon. Y así yo tengo muchas anécdotas del doctor Cook. Recuerdo, bueno, solo quedan los recuerdos, pero lo seguimos
recordando. Podría considerarme la persona que por primera vez entró en relación con Richard justo cuando él acababa de llegar de Inglaterra. Y creo que uno de los temas que le interesaba en ese momento, porque eso fue en 1969, pocos meses después del golpe de Estado. Y la primera pregunta que me hizo fue qué me parecía, cuál era la situación política. Entonces yo le di mi discurso de lo que yo entendía cuál era la situación política en ese momento. Lo que me gustaría señalar en estos comentarios es el contexto en el cual llega Richard Cook a Panamá. Contexto, además de político, también un contexto de una serie de cambios que se iban a iniciar, producto de la incorporación de nuevos científicos sociales, todos los cuales, con algunos de los que ya estábamos en Panamá, fuimos creando la Asociación de Antropología, la primera asociación de antropología que se estableció en Panamá. Y todo esto fue en parte estimulado por tanto la presencia de Stanley como por la de Richard, que se incorporó. Fue el segundo presidente de la asociación y aunque estuvo poco tiempo como presidente, él creo que contribuyó mucho a desarrollar varias líneas de acción dentro de la asociación, entre ellos la defensa del patrimonio cultural. Porque una de las cosas interesantes de Richard, creo, fue el que además de arqueólogo, es decir, además de trabajar en una exhumación de materiales, de objetos prehispánicos, también quiso establecer una relación de continuidad entre la población indígena presente y esa información arqueológica que estaba rescatando él en su proyecto de investigación. Entonces, ese aporte que hace Richard me pareció muy importante porque entonces esa información se va a extender al sistema educativo. También participó con la doctora Araúz en la creación del museo del hombre panameño, que entonces se llamó así, de manera que él contribuyó a todo el tema de la organización del sistema informativo de la producción arqueológica de Panamá y también de la población indígena, junto con la doctora Linares también. Para ese tiempo todavía Richard no era parte de el Smithsonian. Richard había estado trabajando en diferentes trabajos de investigación, hizo unos primeros trabajos en Bayano cuando el proyecto Bayano se iba a desarrollar, la hidroeléctrica de Bayano, fue tal vez el primer trabajo científico que se hace en arqueología en el área del Bayano. Y también contribuyó a otro trabajo importantísimo del rescate arqueológico del sitio de Santo Domingo, en el Casco Viejo. Yo visité algunos de los campos en que estaba el proyecto Santa María, cuando ahí demostró también cómo fue convocando gente de diferentes campos de investigación, norteamericanos particularmente, pero panameños también, y en el proyecto del Cerro Juan Díaz en Azuero. Una de las cosas que también podría decir que tuve una relación de amistad era precisamente el intercambio de información como fanático del fútbol. Fuimos a ver, una de las veces últimas que lo vi, fueron dos ocasiones, cuando en el Mundial de Fútbol reciente. La siguiente última vez que lo vi fue pocas semanas antes de morir. Fue que él había invitado a una lingüista francesa para que pasara el día cuando llegara a Panamá y poder ir al día siguiente al campo a hacer su investigación entre el grupo Bogotá o Buglé, que actualmente es un proyecto de investigación en lingüística.
y él ofreció hospedaje en su casa. Entonces la persona esta que se llama Marie Benserrac, yo fui a visitarla precisamente porque parte de la intención de que se hiciera esta investigación fue promovida por mí. Entonces fuimos a conversar y Richard participó en la conversación. Pero yo lo sentí en ese momento un poco débil y sentí como que estaba un poco molesto por las limitaciones físicas que tenía. Pero con muy buen humor, nunca perdió el humor. Esa fue la última vez que lo llegué a ver. A la semana siguiente me informaron que estaba en el hospital. Richard era un buen amigo. Lo conocí en 1969, cuando yo llegué a Panamá a trabajar en la oficina del PNUD, o sea, las Naciones Unidas. Al mes fui con Richard manejando hasta Tonosí para visitar una excavación arqueológica de un colega francés. En el camino nos paramos en Chorrera a tomar chicheme y en Penonomé visitamos el Museo Conte. Creo que fue en una casa privada. Y de Richard en ese mismo viaje aprendí a observar aves desde el carro mientras que manejaba. Hábito que sigo practicando a veces. Richard realmente era especialista en tantas cosas. Y en tiempos del proyecto Cerro Colorado, el depósito de cobre en territorio indígena en Chiriquí, Oriente, lo llamé para pedirle una charla en el foro del pueblo guaymi y su futuro. Eso fue en el año 1980, antes del uso de los nombres Nove, Buglere. Ahí Richard investigó y dio una charla magistral. Los guaymi sí tienen historia. Me parece que esa participación de Richard en ese evento fue clave para él en sus planteamientos posteriores sobre la continuidad histórica de los pueblos originarios en Panamá. Y así como fue también un hito importante en la lucha de los Nove Buglé en lograr el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra a través de la comarca Nove Buglé, que se logró años más tarde. Gracias, Richard, por tu don de gente y tus ganas de compartir tus conocimientos y lo bueno de la vida con todas las personas que tuvimos el gusto y el privilegio de conocerte. Cuando me pidieron que escribiera anécdotas relacionadas con Richard, honestamente no pude pensar en ninguna. No es que nunca ocurrieran eventos inusuales, divertidos o especiales en su compañía, sino simplemente porque había demasiados para elegir. Interactuar con Richard siempre fue memorable. Tenía un humor mordaz y siempre me sacaba una sonrisa sin siquiera intentarlo. No lo hacía a propósito, era solo su estilo inglés y tenga en cuenta que no dije británico, porque Richard era inglés y se aseguró de que la gente entendiera la diferencia. Conocí a Richard en 1999 cuando me recibió en el aeropuerto de Tocumen. Yo era un estudiante de doctorado y estaba comenzando una beca en el Stride. Me quedé en su casa y me llevó a una peregrinación arqueológica por todo el país. Fue durante nuestro viaje, al salir de la capital en su Hilux Burdeos, que me puso la radio y me presentó la música típica y me explicó su significado. Él hablaba con la gente en cada lugar donde parábamos, como si hubiera vivido en Panamá toda su vida. Recuerdo estar asombrado con su español. Cuando llegamos a la yeguada, finalmente tuve que preguntarle qué significaba la palabra pue. Había notado que él y muchos otros terminaban sus oraciones con esa expresión y no pude encontrarla en mi diccionario. Entonces, mientras tomábamos nuestras sodas y comíamos maníes frente a una barrotería en medio de la nada, Richard me dio mi primera lección de panameño. Y así fue, pue. Como estudiante noté de inmediato que una de las mejores cualidades de Richard era su accesibilidad, la cual te hacía sentir cómodo con él. Independientemente de los numerosos honores y prestigiosos premios que había ganado, nunca se le subieron a la cabeza. Richard era modesto y siempre me hizo sentir como un igual desde la primera vez que nos conocimos. Teníamos un respeto mutuo que iba más allá de títulos y diplomas. Además de ser una enciclopedia humana, Richard fue el académico más generoso y afectuoso que he conocido durante mi carrera profesional.
Cuando digo que no estaría aquí si no fuera por Richard, no exagero. Panamá es ahora mi hogar adoptivo gracias a Richard. Sin él no podría haber continuado mi investigación en el interior y ciertamente no habría conocido a mi esposa de Oku. Le debo a Richard mucho más que apoyo académico. Aún con sus problemas de salud, nunca dejó de estar entusiasmado con nuestra investigación y todos los proyectos en los que estuvo involucrado. Su pasión nunca vaciló y me hizo trabajar mucho más duro. Todavía hay cosas por hacer, Richard, y si puedes escucharme, puedes estar seguro de que terminaré lo que comenzamos. Es hora de pasar la antorcha y descansar, amigo mío. Te lo mereces. Este gran investigador que fue el doctor Richard Cook. Inglés, pero realmente casi un hijo del istmo. Yo lo conocí en los años 70, cuando comenzábamos a regresar a Panamá los que estudiamos antropología y arqueología en el extranjero. Lo veía poco porque él estaba en trabajo de campo, que es donde deben estar los arqueólogos. Y él le daba mucha solidez científica al grupo que creamos, que se llamó la Asociación Panameña de Antropología, que no fue nada fácil. Recuerdo que cuando estábamos con la idea de que tenemos que tener una asociación de antropólogos y arqueólogos, a Richard se le hacía muy cómico que en muchas de las reuniones primeras de formación nos pasábamos hablando del código, pues, de cómo eran las reglas de la Asociación de Antropología. Pasábamos más tiempo porque en Panamá hay una costumbre legalista, que para cualquier cosa que se va a crear hay que tener 100 páginas de reglamentos y artículos, casi como una asamblea. Entonces Richard, como inglés, siendo más práctico, decía, pero ¿cómo es que perdemos tanto tiempo? Bueno, decidimos sacar una revista panameña de antropología. Yo fui el primer presidente de la Asociación de Antropología. Richard fue posteriormente presidente de la Asociación de Antropología. Así que nos tocaron todos los avatares de sacar una revista sin plata. Entonces, bueno, había que conseguir papel por aquí, un mimeógrafo por allá. De Richard me atraía mucho el compromiso con descubrir la historia precolombina de Panamá. Era algo, ese entusiasmo que él tenía, él era, yo diría, hasta más panameño que los panameños. Este fue el primer libro que publicó la Asociación Panameña de Antropología. Salió en el año 80, pero Richard era el presidente. Entonces, como era nuestra primera experiencia en publicar un libro, ser una casa editorial, ya nos veíamos publicando 20 libros o 30 libros, quién sabe cuántos, ¿no? Entonces, fuimos a cotizar. Y allá por Chorrillo había una impresora en Panamá. Y dije, bueno, por 1000 libros, $5,000. O sea, $5 por cada libro era plata en aquella época, ¿no? Entonces, vamos al banco. Ningún banco quería prestar para un libro, si eso no es negocio. ¿Y quién es el presidente? Bueno, el doctor Cook. ¿Y él de dónde es? Ah, no es inglés. ¿Y qué va a hacer ahí firmando? Entonces, bueno, al final en la negociación, bueno, él va a tener que firmar y si el libro no se vende, le vamos a tener que armar carrera. Y el doctor Cook dice, pero si yo acabo de comprar mi casa y ahora me van a quitar en una aventura como vender un libro a $5, ir de puerta en puerta. El director del Banco Nacional dice, está bien, pues le vamos a prestar muy flexiblemente y nos pagan a como pueden, cuando puedan. Como que no nos fijaron términos, ¿no? Richard quedó como calmado. Nos repartimos, eran 1000 libros, había que salir de ellos. Y los dábamos fiados. Entonces Richard y yo, teníamos que llevar como una cuenta. Fulano abonó. Así que el doctor Cook aprendió a andar vendiendo fiados. Así que esas fueron parte de mis experiencias con Richard. Y lo que Sumo tenía un don de reírse mucho de él mismo. No se tomaba tan en serio, porque hay intelectuales
de alto nivel que Dios me guarde. Richard no, siempre fue, tenía otro rasgo muy de él, el don, le llamaría yo, de poderse comunicar con la gente humilde, la gente del campo, con los indígenas, con los campesinos, y extraer lo mejor de ellos y usar también la información que ellos le proveían, los conocimientos. Creo que de sus 50 años en Panamá pasaron varias olas musicales, pero no recuerdo haberlo visto tirar paso. No era como el gran bailarín, pero de que le dio a Panamá algo que no habíamos tenido. Y hemos perdido dos grandes arqueólogos recientemente, él y antes de él la doctora Olga Linares, que fue la primera mujer panameña en doctorarse. Así que han sido dos personalidades del mundo de la historia precolombina del Istmo, de sus antiguos pobladores, de su lengua, de sus usos y costumbres. Y el aporte que han hecho es realmente impagable. Yo conocí a Richard en persona en 2014. Fui voluntaria en su laboratorio haciendo algunos análisis de restos humanos para él. Yo conocí a Richard desde este tiempo y trabajé en su laboratorio tiempo completo desde 2015. Y quería contar un poquito sobre cómo era trabajar junto con Richard en el mismo laboratorio. Nosotros que trabajábamos en el laboratorio con Richard, aprendimos muy rápido que no hay que dejar comida en la nevera sin etiqueta de quién era, porque él siempre cogía lo que era comida sin dueño en la nevera para comerlo, y también tenía la reputación de coger vasijas ya fregadas y llevarlos a su casa, que puede ser de otras personas también. Una vez yo llegué a la cocina del laboratorio y con una compañera, Raiza, y Richard estaba ahí sentado terminando de comer un yogur, disfrutando el yogur al máximo, y Raiza decía: esto era mi yogur. Y él: sí, bueno, era buena. Y ya, esto era como, pasó todo el tiempo, pero nadie podía enojar sobre esto. Él siempre tenía una carisma y nadie podía quedarse enojado de él. Bueno, la otra cosa que quería contar era que Richard siempre llevaba su humor muy en el exterior, hacia afuera, que si conocen el laboratorio de Richard de Naos, es un edificio, un espacio muy abierto y no tenemos mucha privacidad los que trabajamos ahí. Entonces siempre se podía entender el humor de Richard por los ruidos que venía de su oficina. Y entonces si él había de buen humor, siempre cantaba. Él siempre tenía sus diferentes maneras de cantar, usualmente de su música clásica favorita. Y si era de mal humor, siempre escuchábamos palabras fuertes, usualmente en inglés, que venía de su oficina. Otra cosa que él siempre hacía a menudo fue animar a sí mismo cuando estaba trabajando en una cosa muy fuerte o muy deprisa. Siempre estaba diciendo como: vamos Cook, vamos Cookie Boy.
y esto siempre escuchaba también desde su oficina. Entonces era una cosa muy tierno de su manera de trabajar día a día. Hablando sobre el Dr. Richard, yo lo conocí por primera vez en 1995. Yo terminaba mi bachillerato en ciencias, y me encontraba en el proceso de decidir qué estudiar. Desde aquel momento yo tenía interés por la arqueología, de tal manera que gracias a un amigo viajé, me fui desde Aguadulce, que es mi pueblo natal, en Coclé, hasta la excavación arqueológica que él coordinaba, un proyecto enorme de investigación arqueológica en Los Santos. En el sitio arqueológico se conoce como Cerro Juan Díaz. Entonces, uniformado como estudiante de secundaria del Colegio Rodolfo Chiari, me fui hasta allá. Y la sorpresa que me llevé es que directamente él fue el que me atendió. Hablé con otros, pero él me atendió. Y fue del primer momento en el que yo recibí una indicación sobre en dónde estudiar arqueología. Bueno, mi vida cambió después porque yo me incliné por la antropología social y cultural, pero después de eso siempre mantuve una relación con el Dr. Richard, y yo creo que sobre todo más bien a nivel del apoyo y el soporte que le brindó a mi formación profesional. Siempre que yo necesité una recomendación para acceder a algún tipo de beca o algún concurso, siempre conté con su soporte, con su apoyo. Además, luego en el campo ya profesional, siempre los diálogos estuvieron abiertos, diálogos profesionales sobre temas por ejemplo, de la realidad de los pueblos indígenas, de la historia profunda sobre los pueblos indígenas, el compartirme información relevante de sus propias publicaciones. Y de hecho, para eventos ya luego organizados desde el Centro de Investigaciones Antropológicas, él siempre fue un fiel colaborador. Bueno, les decía que el último evento en el que Richard participó con nosotros del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá fue la presentación de 3 etnografías, que son etnografías muy emblemáticas de la cultura del pueblo Ngöbe. Pero bueno, eso pasó apenas el año pasado, y ya pues la situación, las condiciones de salud del Dr. Richard ya no eran las mismas, así que fue muy bonito porque lo que hicimos fue transmitirlo de forma virtual, y yo tuve que trasladarme hasta su casa y hacer la transmisión en vivo desde su casa. Otro de los asuntos que él estaba ya presto a participar es el homenaje que desde el 14º Congreso Centroamericano de Antropología, que se va a celebrar este año aquí en Panamá, el Congreso estaba dedicado a su trayectoria. Entonces yo quise presentarle alguna vez un sitio arqueológico que yo conocí cuando era niño, y fue el sitio arqueológico que a mí me impulsó a interesarme por estudiar la antropología, y que conocí cuando era niño. Gracias a mi papá y a otros señores fuimos a ese sitio. Entonces yo quería presentarle ese sitio. Lamentablemente no pudimos ir, porque el día que teníamos la visita, que él fue hasta mi casa, me dice: no puedo, Kevin, tengo que ir hasta Los Santos y hacer una presentación en el Museo de Los Santos, en la Villa de Los Santos, sobre nuestro trabajo arqueológico en Cerro Juan Díaz. Entonces me dice: no puedo ir, pero acompáñame. Y yo, un estudiante de antropología apenas, me voy con Richard, conversando con él desde Aguadulce hasta allá, hasta la Villa de Los Santos, ida y vuelta. Entonces creo que el poder acompañarle también fue motivo de inspiración para mí, para cualquier estudiante que acompaña a un investigador de la envergadura, de la trayectoria que todos sabemos que siempre mantuvo el Dr. Richard. Entonces esa y otras experiencias más son parte de mi satisfacción de haber compartido con él, incluyendo partidos de fútbol.
El último partido de fútbol que vimos fue en diciembre del año pasado, en donde jugaba Francia contra Inglaterra. Y pues él lo disfrutó mucho. Bueno, Inglaterra perdió el juego. Eso es todo lo que puedo contar.